Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Natalia Echazarreta. Recordá este nombre y seguramente lo recuerdes después de que te cuente lo que realizó en Ushuaia. Llamó a interrumpir un proyecto edilicio de una cooperativa de viviendas sociales en Ushuaia. Es secretaria del bloque de Cambiemos en esa ciudad. ¿Por qué no quiere las viviendas sociales? Bueno, porque alega que generan inseguridad. Sí, así como lo escuchás. Criminaliza a los nuevos vecinos de viviendas sociales porque considera que son delincuentes. Esto está en los genes, en la matriz del espacio Cambiemos, ¿no? Por más que muchos lo nieguen o traten de no verlo. Pero esto es así. Vamos a escucharla a Rosario Lufrano, que hablaba acerca de este tema. Alguien que no conoces, de hecho la hemos conocido en base a una información que apareció primero en Facebook durante el fin de semana. Se trata de esta funcionaria de Cambiemos que se llama Natalia Echazarreta, concejal Ushuaia 2019, porque se propone también como candidata a concejala. ¿Qué es lo que dice la funcionaria de Cambiemos en una carta? Mirá, vamos con algunos párrafos importantes. Le molesta que se hagan viviendas sociales. Este es el punto. Y ella no quiere las viviendas sociales porque las viviendas sociales dicen que son un peligro para nuestros hijos, dice Natalia Echazarreta, y que incluso en realidad lo que hacen es sacarle valor económico a nuestras propiedades. ¿Por qué se opone a la edificación? Ahí está, mirá. Entendemos que no solo es un grave riesgo tener viviendas sociales en nuestro barrio por el futuro de nuestros hijos, sino que ello nos afectará económicamente en la evaluación de nuestras propiedades. Primer pensamiento, si se lo puede llamar así. No siendo menor el dato, hemos consultado por la tasa de criminalidad de nuestra zona y nos han informado que es 0%. Sin embargo, del lado del barrio Pipo, donde se construyen las viviendas sociales, hoy contamos con un abanico de delitos que, según antecedentes y estudios de los entes gubernamentales, podrían instalarse en nuestra zona. Lo que dice es que con la construcción de las viviendas sociales va a aumentar el delito y la criminalidad en Ushuaia. Y le molesta porque esto va contra el futuro de sus hijos y contra el valor económico de sus propiedades. A ver, vos sabés que cuando aparece esto, yo llego a pensar, no debe ser cierto. Me cuesta creer que todavía haya personas que piensen de esta manera. Es una estigmatización de la pobreza. Es decir, hacen barrios sociales, los vamos a tener al lado, es un riesgo para nuestros hijos y ahí va a haber delincuentes. Es una estigmatización de la pobreza que no puede permitírsele. Porque además se dedica, dice, a la política. La política es el arte y la herramienta que nosotros ponemos en práctica para mejorarle la calidad de vida a la gente. No para encerrarlos diciendo con una flecha, ahí están los pobres, los queremos lejos, los tapamos. Ni siquiera estando en campaña generan empatía con la sociedad, ¿no? Algunos personajes del espacio Cambiemos. Y hablando de campaña, ¿cómo no nombrar una nueva invasión a la privacidad y al uso ilegal de datos personales? En este caso en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada por Horacio Rodríguez Larreta. No es una novedad, pero la hija de 17 años de un periodista, de Diego Petrafesa, recibió un mail del jefe de gobierno porteño donde le invita a tomar un café. Bueno, es así como lo escuchan, ¿no? El uso ilegítimo de bases de datos por parte de la campaña oficial pone en discusión la violación de la privacidad y además de cómo llega una campaña electoral a menores de entre 16 y 18 años en el ámbito de un colegio, ¿no? Incluso hay casos en los que ni siquiera figuran en los padrones. Sin embargo, Larreta los invita a tomar un café. No se trata de un mail generado desde el espacio de Gmail o de Hotmail, sino que se trata de un email que tiene que ver con una institución educativa interno. Así que es muy raro de cómo llega o cómo se acerca este mensaje del gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez en este caso. Es más que nada no del gobierno de la ciudad, sino más bien una cuestión política. Llega a una menor en un colegio, ¿sí? Esto es lo realmente extraño. Se trata de un servicio de mensajería interna del colegio,
No es el único caso de polémica. Anteriormente lo fue el caso de el uso de Wi-Fi en espacios públicos, ¿no? El gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene una red de Wi-Fi en la que pueden acceder todos los vecinos, todos los turistas que viven o que tienen que pasar por una cuestión de trabajo o de recreación por la ciudad de Buenos Aires y utiliza esta red de Wi-Fi. Bueno, tiene graves violaciones al derecho de la intimidad. Te lo explicaba Mariano Recalde a través de un video difundido en sus redes sociales. ¿Sabías que cuando te conectás al Wi-Fi en el subte, el gobierno tiene acceso a tus datos personales? Cuando haces un clic en aceptar términos y condiciones, te hacen ceder los derechos de propiedad sobre tus imágenes, tu voz, tus fotos, tu ubicación y tu modelo de celular. Y les estás dando el derecho a que utilicen esa información para acciones publicitarias. Estas cláusulas ilegales y abusivas violan los derechos de propiedad e intimidad y también la ley de protección de datos personales. Queremos saber por qué Rodríguez Larreta quiere nuestros datos y sobre todo queremos, para poder hacer uso del servicio Wi-Fi, no te exijan estos requisitos. Teniendo en cuenta que el gobierno prepara una fuerte campaña basada en el Big Data, en las redes sociales, en mensajes personalizados, es muy importante estar atentos a este tipo de episodios. Es que hay nerviosismo desde el oficialismo. Hay un sector que en realidad está convencido que tienen una reelección asegurada y hay otro que tiene mucho temor, y Carlos Pagni, periodista y editorialista de La Nación, lo pone en evidencia en la siguiente editorial. Lo escuchamos. Macri está muy deteriorado y con alto riesgo de perder. Mucha de esa gente es muy cercana a Macri. Son amigos íntimos de Macri. Algunos están tratando de hacer negocios ya, en estas horas. Hay que mirar lo que está pasando en el negocio del juego, en la provincia de Buenos Aires, en la capital. Daría la impresión de que hay amigos de Macri que quieren quedarse con negocios ahora por las dudas de que esto se termine. Hay parientes de Macri que están extraordinariamente ansiosos por sus causas judiciales, como Calcaterra y el disparate que ha sucedido con la causa Odebrecht y el soterramiento del Sarmiento. Uno de los factores que van a determinar el curso de la elección será el rol de el espacio de Sergio Massa y también de si el resto de la oposición va separada. Esto va a beneficiar únicamente al espacio de Cambiemos. Cuanto más fragmentada esté la oposición, más se beneficia al gobierno. Vidal, luego de prohibir las colectoras, ahora analiza que Urtubey y que parte de Alternativa Federal, sí, la lleven a ella como candidata también. No solo el espacio Cambiemos, sino Alternativa Federal en la provincia de Buenos Aires. Un papelón sería eso, porque Vidal hizo una resolución que impedía la utilización de listas colectoras en la provincia de Buenos Aires. Sería un paso atrás y quedaría muy en evidencia. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Y Massa, por otro lado, y aún sin dar una señal firme, cambió un poco su discurso y su panorama luego de la cumbre del Frente Renovador. Hasta entonces, para Sergio Massa, el límite era Macri y Cristina. Ahora solo lo es Macri y por supuesto se abren entonces las negociaciones con el espacio que en estos momentos está comandando Alberto Fernández. Vamos a escuchar lo que pasaba con Massa. Fracasó Macri, fracasó él, fracasó su gobierno y fracasó el supuesto mejor equipo de los últimos 50 años. Fracasó porque vuelve a rozar los 2 dígitos de desocupación. Hace más de 12 años que no nos pasaba. Yo estoy para liderar, si me toca liderar, lo dije desde el primer día, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Hasta el momento, más de 10 elecciones perdidas por el oficialismo en todas las provincias desde que comenzó el año. Sin embargo, los mayores distritos electorales tienen, hasta el momento, un resultado abierto. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmite en la radio pública del oeste, el 89.3, FM 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air
in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Sexta temporada. 6 años defendieron tus intereses. En el nombre de Orson. No nos temen por lo que decimos. Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro. Ahora analizamos el presente, revisando nuestro archivo. Nuevo paro contra el gobierno de Mauricio Macri, que dejó en evidencia la grave situación que está viviendo el trabajador en la República Argentina. Recordemos que hasta hace algunos años el reclamo principal era justamente por el impuesto a las ganancias. Los últimos paros fueron para no perder puestos laborales y para aumentos porque la inflación le comió el salario a los trabajadores. Algunas diferencias, ¿no?, entre los paros al anterior gobierno y al actual. Vamos a ver qué es lo que pensaba el gobierno, ya que en este paro dijo en la voz de Patricia Bullrich que están hartos de los paros. Vamos a ver en este relevamiento que hace el programa de C5N ADN, un relevamiento en el archivo en donde muestra a quienes hoy dicen que están hartos. En el caso del gobierno de Cristina Fernández, apoyaban de alguna u otra manera los paros realizados por las centrales de trabajadores. Vamos a ver qué pensaba Cambiemos cuando los paros eran para otro gobierno. En 2012, Mauricio usaba la red social del pajarito para referirse al primer paro general de ese año. Mauricio Macri, 22 de junio de 2012. El paro y la movilización convocados para el próximo miércoles son un llamado de atención para la presidenta. Y lo que se avisó ahora para el próximo miércoles, dice que va a haber un paro total de transporte. Bueno, un llamado de atención. Espero que el gobierno escuche que hay algo que no funciona, empezando por la inflación. No se puede convivir con una inflación de 2 dígitos. Meses después, Macri y Frigerio también celebraban un nuevo paro general desde las redes. Mauricio Macri, 19 de noviembre de 2012. Nunca estuve a favor de los piquetes, ni voy a estarlo ahora, pero hay que escuchar los mensajes del paro y el 8N. Rogelio Frigerio, 20 de noviembre de 2012. El del 20N es un paro legítimo a un gobierno Nacampop que le cobra ganancias más impuesto inflacionario a los trabajadores. Rogelio Frigerio, 22 de noviembre de 2012. Paro 20N. Los trabajadores adoptaron el paro porque es la única forma que encontraron para despertar a un gobierno que niega los problemas sistemáticamente. Es un reclamo legítimo. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook. Nos buscan como En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Seguramente habrás escuchado hablar o decir que lo que pasó en el 2015 fue una estafa electoral, ¿sí? Pero ¿por qué se dice que lo que pasó en 2015 fue una estafa electoral? No solo por observar y ver lo que fue el debate presidencial, ¿no? Cada vez que lo volvemos a ver, queda más en evidencia de la gran mentira que fue electoralmente el espacio Cambiemos. Pero vamos a repasar algunos de los pilares fundamentales, algunas de las banderas principales que levantaron en campaña desde el sector y desde el espacio de Cambiemos, que se vende como la honestidad, el republicanismo, la defensa de las instituciones. Vamos a ver qué es lo que sucedió en la realidad. En campaña, esto decían acerca de la devaluación. ¿Vas a devaluar? Pero no pasa por ahí la Argentina, no vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. O sea, ellos son los que han devaluado el peso, como nadie en el mundo. El gobierno que más devaluó en los últimos 8 años. Y el problema nuestro no es el dólar. El problema nuestro es la inflación. Lo que sufre el argentino que está mirando en este momento es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Le va al supermercado y dice, pero otra vez me aumentaste el tomate. Lo compré hace 3 días y valía X, ahora vale X más 20%. ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa? Ya sabemos que la devaluación, con un dólar actualmente que está arriba de 45 pesos, fue más de 300%. Una devaluación realmente enorme. Vamos a escuchar qué es lo que decían acerca del impuesto a las ganancias. El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. ¿Qué tenemos en la realidad? ¿Sí? Actualizado este año, que más trabajadores, y no solo trabajadores, sino jubilados, pagan ganancias, ¿sí? A pesar de la crisis, en diciembre del 2018 quedaron alcanzados por ganancias 2.219.000 personas frente a los 2.200.000 en igual mes del año 2017. Realmente crece a medida que avanza el tiempo la cantidad de empleados que paga ganancias. No solo que no cumplieron con que no iban a pagar ganancias, sino con que cada vez más empleados pagan ganancias. Y lo mismo pasa con los jubilados. En algún momento Mauricio Macri también habló acerca del 82% móvil. A las elecciones generales, el candidato presidencial más votado en la provincia de Jujuy fue Sergio Massa, cuya propuesta más emblemática, si se quiere, es la del 82% móvil para los jubilados. ¿En un gobierno suyo esto es una posibilidad concreta? Es un compromiso concreto, tenemos que tender a eso. Nosotros sentimos, primero, que en general las propuestas de lo que era una de Sergio Massa coinciden prácticamente totalmente con las nuestras. La excusa ahora es que, bueno, todo es un camino hacia. Bueno, el camino hacia, evidentemente, esas metas no estaría siendo el correcto, ¿sí? Porque en la realidad está sucediendo todo lo contrario a lo que ellos llaman el camino hacia bajar la inflación, el camino hacia el 82% móvil. En la realidad ese camino no se ve, ¿sí? Sino que se ve otro camino. Pobreza cero. Vamos a escuchar qué es lo que prometían en campaña. Encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública y otra revolución con los planes de infraestructura. Tenemos que poner un eje fundamental en la vivienda. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Bien, según los últimos datos, y tienen que ver con diciembre del año pasado, la pobreza creció al 33.6%, ¿sí? Dicen que en este momento, ¿sí? Porque esa foto tiene que ver con parte del año pasado, un promedio del año pasado. Dicen que en este momento está arriba del 35, ¿no? Los mismos especialistas que generan este tipo de relevamientos. Así que estamos hablando de una pobreza que sigue creciendo, ¿sí? No solo que no la bajaron, sino que creció. Vamos a ver qué es lo que decían acerca de la inflación. Es responsabilidad primaria del gobierno, porque es un impuesto perverso que cobra un gobierno que administra mal y estafa siempre primero a los que menos tienen. Sí. Yo me comprometí a que la inflación iba a bajar. Ajá. Y va a ir bajando lentamente todo el segundo semestre, y el año que viene va a ser menor que este año, sustancialmente menor, y el otro va a ser menor. El año que viene la vamos a sentir muy abajo de la inflación, o sea, mucho más abajo. Sí, va a estar debajo del 20%. ¿El año que viene? Sí, el año que viene. ¿Debajo del 20%? Debajo del 20%. Los empresarios. Un segundo. Sí, perdón. Es por debajo del 20%. Bueno, es altísima todavía. El mundo promedio tiene menos del 5%. Tenemos que ir a ese lugar. Bueno, les voy a leer un titular de la BBC Mundo, ¿sí? Para que algunos no digan, no, pero estás leyendo un diario que tiene tendencia hacia BBC Mundo. Me parece que vamos a estar todos de acuerdo con que no está metido dentro de la política partidaria específica argentina. Bueno, la BBC Mundo dice: Argentina reporta una inflación de 47%. Esto es una nota del 16 de enero del 2019, de este año. Argentina reporta una inflación de 47% en 2018. Es la más alta en los últimos 27 años. Macri generó la inflación más alta de las últimas 3 décadas. No lo digo yo, no lo dice Página 12, lo dice la BBC News, en base a datos del propio gobierno. Entonces, quien niegue que Cambiemos en el 2015 realizó una estafa electoral va a estar mintiendo. En el nombre de Orson. Ahora desmontamos todas las fake news. En el nombre de Orson. 6 años defendiendo tus intereses.
Momento de hablar de fake news. En este año electoral vamos a hacer mucho hincapié en lo que tenga que ver con las falsas noticias. Bueno, en los últimos días un grupo de diputados y diputadas impulsaron por octava vez la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? El Congreso de la Nación se tiñó nuevamente de verde, una gran manifestación tras la histórica media sanción del 2018 en la Cámara de Diputados y el rechazo en senadores. Legisladores presentaron un nuevo proyecto que impulsa la legalización del aborto. Bueno, en esos días la actividad en redes, tanto los que estaban a favor como en contra, fue realmente altísima. Circularon en Facebook diversas publicaciones en las que se ve la imagen de un bebé adentro de una mochila, ¿sí? Esas fotos están acompañadas por un texto que señala que el bebé fue abandonado por militantes feministas a favor de la legalización del aborto, ya que el bebé supuestamente está envuelto en un pañuelo verde. Sin embargo, esto es falso. Las imágenes que circulan desde mediados de este mes y fueron publicadas en realidad por un medio de Haití, que informa que el bebé fue encontrado en una localidad del oeste de esa isla, ¿sí? Además, lo que hay dentro de la mochila no es un pañuelo verde, sino que es una bolsa, ¿sí? Algunos datos, ¿no?, de cómo fue replicada esta noticia. Fueron compartidas más de 600 veces en una página, en otra más de 400 y en otra más de 500 veces. Recibieron entre 70 y 100 comentarios y más de 300 reacciones en las diferentes páginas. Así que realmente esto empieza a circular como una gran fake news alrededor de las redes sociales. Vamos a seguir este año haciendo hincapié en este tipo de noticias que empieza a circular de manera falsa, en especial en este año electoral. Y lo que hay que decir es que la Cámara Electoral, después de mucho esfuerzo, logró que Facebook y Google se sumen a un compromiso contra las fake news. Lo firmaron la APD, ADEPA y partidos políticos. Se agregaron Twitter y WhatsApp, ¿sí?, que este último enviará un experto en los próximos días para negociar las restricciones. Vamos a ver qué es lo que dice el espacio Cambiemos al respecto, ¿no? Que Marcos Peña ya dejó muy claro que va a utilizar esa red social, WhatsApp específicamente, para difundir, en teoría, los buenos mensajes del gobierno o las buenas intenciones que tiene para con sus ciudadanos, pero también dejó entrever que pueden circular fake news. Vamos a ver cuál es la actitud que toma Cambiemos en esta negociación. ¿Quiénes suscribieron a este acuerdo? Bueno, los partidos, los apoderados del PJ, del PRO, del Nuevo Encuentro, Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento del Socialismo, Colina y la Coalición Cívica. Vamos a estar muy atentos entonces con lo que sucede respecto a las fake news. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Vamos a escuchar en palabras autorizadas a Axel Kicillof, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el espacio del PJ, por el peronismo, que hace una reflexión justamente sobre este emblemático movimiento político. Vamos a escuchar qué es lo que decía entonces Axel Kicillof. Lo dijo Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. En ese extraordinario discurso de Asunción, que tengo que confesar ahora que esa parte del discurso lo usé en montones de cursos de teoría económica. Montones leía esa parte. Mirá lo que nos venimos a enterar ahora. Del discurso de Néstor, en mis cursos habrá algún alumno por acá que podrá atestiguar que yo lo leía en mis cursos de historia del pensamiento económico y de macroeconomía superior. Decía, miren esto. Y lo que decía el tipo, para que lo entienda todo el mundo, es que había que ser al revés. Primero había que distribuir, porque solo así íbamos a poder crecer. Él decía, bueno, lo que vamos a hacer es volver a fortalecer nuestro mercado interno. Entonces, con ese mercado interno vamos a generar demanda, con esa demanda va a haber alguien que quiera vender, y va a producir. Fíjese que es estrictamente al revés. Eso es Keynes. No es, pero claro, es que no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer. Y esto mismo, quiero decir, es lo que dice Néstor. Dice, vamos a ponerle plata a la gente.
Y eso que parece una política social, eso que parece, dicen ellos, populismo, clientelismo, es en realidad la más sana y la más efectiva y la única, diría yo, política de crecimiento. Porque cuando vos ponés 3 millones de nuevos jubilados, 3,6 millones de asignaciones universales por hijo, 800.000 planes Progresar, 200.000 viviendas con el Procrear, lo que estás haciendo es generando alguien que satisface una necesidad, pero que la plata no se la queda, sino que la pasa. ¿Y la pasa a dónde? Al mercado interno. Entonces también hay una empresa que recibe ese dinero y también un empresario que contrata a un trabajador y que le paga un salario. Yo lo decía el otro día, parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador, pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. Último bloque en el Nombre de Orson. Vamos a escuchar a Guillermo Dietrich, ¿sí? El ministro de Transporte. Hizo un discurso realmente muy particular que tiene que ver con Cambiemos, ¿no? Con esta idea del ser de Cambiemos, también con este discurso de que vivíamos una mentira. Alguna vez muy bien retrató Horacio González Fraga, como que la gente vivió una ficción en la década anterior, tenía cosas que no le pertenecían, ¿sí?, a su clase, y entonces por eso ahora estamos volviendo a la realidad, ¿sí? Nos tiraron un pozo y nos dicen acostúmbrate a vivir en el pozo, hermano. Bueno, eso es más o menos algo que, parafraseando un poco, Alberto Fernández en los últimos días dijo algo similar. Bueno, vamos a escuchar entonces a Guillermo Dietrich hablando con Eduardo Feynman. Hasta Eduardo Feynman le puso un límite. Así que fíjense lo que habrá dicho. Lo escuchamos. No hay duda que hay gente que está enojada con Macri. Hay gente que tiene cierto nivel de defraudación, de que está defraudada, o hay gente que también está preocupada, porque mucha gente le preocupa profundamente que vuelva el kirchnerismo, que es muy profundo eso, ¿eh? Yo ayer conocí a Diego, y perdón que traigo estos cuentos porque son personas de carne y hueso que yo conozco en el camino, que es lo que viven ellos. Es obvio que, me decía, yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas, y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo. Me tuve que achicar. Pero vivíamos en una ficción. La realidad es que la inteligencia emocional que tiene Diego es muy profunda. Pero hay muchísima gente que está enojada porque a más de una vez estoy caminando y alguien me grita baja el colectivo, baja el precio del colectivo, baja el precio del tren. Y la elección va a ir por ahí. La elección va a ser esperanza versus resignación. Va a ser Paseo del Bajo versus el caos del tránsito. Le van a tirar con la heladera. Va a ser... Le van a tirar con la heladera. ¿Sabes qué? Usted va a mostrar el Paseo del Bajo y le van a mostrar la heladera. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos reencontramos la próxima semana desde FM Freeway 90.7 y retransmiten la radio pública de Ituzaingó 89.3, FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Chau, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.